¿Alguna vez has notado cómo tu rabia se siente tan justa, tan necesaria, tan poderosa, y sin embargo, después de explotar, te quedas vacío, agotado, exactamente en el mismo lugar donde comenzaste? Esa sensación de poder que experimentas cuando gritas, cuando acusas, cuando señalas con el dedo a los culpables de tu dolor, ¿realmente es poder o es algo mucho más sutil y peligroso? Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, porque esta reflexión que estamos a punto de compartir podría cambiar completamente tu perspectiva sobre esa fuerza que creías tu aliada más poderosa. Friedrich Nietzsche, el filósofo que se atrevió a mirar directamente al abismo de la condición humana, nos advirtió sobre algo que preferimos ignorar: nuestra rabia, esa que sentimos tan auténtica, tan justificada, no es más que miedo disfrazado de coraje, impotencia vestida de escándalo. Y esto no es una simple observación filosófica abstracta, sino una radiografía brutal de lo que realmente somos cuando creemos estar en nuestro momento más fuerte. Piénsalo por un momento. Cuando explotas de ira, ¿qué estás haciendo realmente? Estás reaccionando. Alguien o algo ha herido tu ego, ha tocado tus inseguridades más profundas, ha expuesto tu vulnerabilidad, y tu respuesta inmediata es explotar como un volcán. Pero esa explosión no crea nada nuevo, no construye nada, no transforma nada, solo libera la presión acumulada de tu propia impotencia para cambiar las circunstancias que te molestan. Esa rabia que sientes tan poderosa es, en realidad, la confesión más honesta de tu debilidad. Nietzsche llamó a esto resentimiento, pero no en el sentido común de la palabra. Él se refería a algo mucho más profundo y destructivo. Esa rabia que nace cuando no podemos crear, cuando no podemos cambiar, cuando no podemos afirmar nuestra propia vida, entonces nos vengamos moralmente de aquellos que sí pueden hacerlo. Es la rabia del impotente que ha encontrado en la indignación moral su única forma de sentirse superior. ¿Cuántas veces has visto a alguien explotando de rabia contra el mundo, contra la sociedad, contra los poderosos, contra los exitosos, contra aquellos que tienen lo que ellos no pueden conseguir? Su rabia se viste de justicia, de moral, de lucha por los oprimidos, pero si observas con honestidad brutal, verás que no están creando nada, no están construyendo alternativas, no están transformando la realidad, solo están gritando su impotencia con tanta fuerza que logran convencerse a sí mismos y a otros de que su grito es poder. Esta es la trampa más sutil de la existencia humana: confundir la reacción con la acción, el ruido con la fuerza, la indignación con la potencia. Nietzsche vio esto con una claridad despiadada y nos mostró que la mayoría de lo que llamamos lucha no es más que una forma sofisticada de sumisión. Porque cuando tu vida se define por aquello contra lo que reaccionas, cuando tu identidad se construye en oposición a algo externo, no eres libre, eres esclavo de aquello que odias. La rabia reactiva es siempre dependiente. Necesita de un enemigo externo para existir. Necesita de una injusticia que la justifique. Necesita de un culpable que la alimente. Sin esos elementos externos, se desvanece, porque no tiene sustancia propia. Es como una sombra, que solo existe cuando hay algo que la proyecte. Por eso, quienes viven de su rabia necesitan perpetuamente nuevos motivos para indignarse, nuevos enemigos que los mantengan vivos, nuevas injusticias que los definan. Pero existe otra forma de fuerza, una que Nietzsche llamó la voluntad de poder, y que no tiene nada que ver con la dominación sobre otros, sino con la capacidad de crear, de afirmar, de transformar la realidad desde dentro. Esta fuerza no reacciona, actúa. No se indigna, crea. No busca culpables. Asume responsabilidad. No explota hacia afuera. Construye desde adentro. La diferencia es abismal. Cuando alguien vive desde su voluntad de poder, sus desafíos se convierten en oportunidades de crecimiento, sus dolores en material de creación, sus fracasos en lecciones para la siguiente tentativa. No necesita enemigos externos porque su energía,
está completamente enfocada en su propio desarrollo, en su propia expansión, en su propia afirmación de vida. ¿Cómo reconoces si tu rabia es poder real o miedo disfrazado? Es simple. Observa qué construyes con ella. Si tu rabia te lleva a crear algo nuevo, a mejorar algo existente, a transformar una situación, entonces quizás estés tocando algo genuino. Pero si tu rabia solo te lleva a quejarte, a culpar, a exigir que otros cambien, a esperar que el mundo se adapte a tus necesidades, entonces estás experimentando la impotencia vestida de indignación. Nietzsche nos propone algo radicalmente diferente. En lugar de reaccionar contra lo que no nos gusta, crear lo que sí queremos. En lugar de gastar nuestra energía oponiéndonos a valores que rechazamos, invertir esa misma energía en desarrollar valores que afirmamos. Esta es la transvaloración de todos los valores. No destruir lo viejo moralmente indignándose contra ello, sino crear lo nuevo siendo tan poderoso que lo viejo se vuelve irrelevante. Esto requiere un tipo de coraje completamente diferente al que creemos tener cuando estamos furiosos. Requiere el coraje de mirar hacia adentro, en lugar de señalar hacia afuera. Requiere el coraje de asumir responsabilidad total por nuestra experiencia de vida, incluso cuando las circunstancias externas no son las ideales. Requiere el coraje de crear en lugar de solo reaccionar. Pero aquí viene la parte más difícil de aceptar. Esto significa que la mayoría de nuestras rabias justificadas, nuestras indignaciones morales, nuestras luchas heroicas contra las injusticias, son en realidad formas sofisticadas de evitar el trabajo real de crecimiento personal y creación genuina. Es mucho más fácil culpar al sistema, a la sociedad, a los privilegiados, a los opresores, que asumir la responsabilidad total por nuestra propia realización. No estoy sugiriendo que las injusticias no existan o que debamos ignorar los problemas del mundo. Estoy sugiriendo que la forma en que respondemos a esas injusticias revela si estamos operando desde el poder real o desde la impotencia disfrazada. Alguien que opera desde la voluntad de poder ve las injusticias como oportunidades para crear justicia, ve los problemas como invitaciones para desarrollar soluciones, ve los obstáculos como material para construir fortaleza. Alguien que opera desde el resentimiento ve las injusticias como confirmación de que el mundo está en su contra. Ve los problemas como evidencia de que otros son los culpables de su sufrimiento. Ve los obstáculos como pruebas de que la vida es fundamentalmente injusta. La diferencia no está en las circunstancias, sino en la respuesta interna a esas circunstancias. Nietzsche tenía una prueba muy simple para esto: el amor fati, el amor al destino. Pregúntate si podrías amar tu vida exactamente como ha sido, incluyendo todos los dolores, todas las injusticias, todos los fracasos, todas las desilusiones. No resignarte a ella, no soportarla estoicamente, sino amarla tan profundamente que si tuvieras que vivirla exactamente igual, una y otra vez por toda la eternidad, la elegirías sin dudarlo. Esta es la prueba del eterno retorno. Tu vida ha sido tan afirmativa, tan creativa, tan poderosa, que podrías repetirla infinitas veces, o ha sido tan reactiva, tan quejumbrosa, tan dependiente de circunstancias externas, que la idea de repetirla te aterroriza. Quien puede pasar esta prueba ha trascendido la rabia reactiva, porque ha aprendido a transformar todo su dolor en obra, toda su adversidad en fuerza, toda su desilusión en sabiduría. No necesita vengarse porque no se siente víctima. No necesita indignarse porque no se siente impotente. No necesita explotar porque no está reprimiendo. Está creando constantemente. Este es el camino hacia lo que Nietzsche llamó el superhombre, el Übermensch, no un ser superior a otros, sino un ser que ha superado la necesidad de definirse en oposición a otros, que ha trascendido la moral de esclavos que siempre necesita un amo para odiarlo, que ha desarrollado la capacidad de crear valores desde su propia abundancia interna. La rabia reactiva es siempre la rabia del esclavo, incluso cuando se disfraza de revolución, porque el esclavo, incluso cuando se rebela, sigue siendo esclavo de aquello contra lo que se rebela.
su identidad, su energía, su razón de ser. Todo depende de la existencia de aquello que odia. Por eso, paradójicamente, el esclavo necesita al amo tanto como el amo necesita al esclavo. Sin el amo, el esclavo no sabría quién es. El superhombre no necesita amo ni esclavo, porque ha aprendido a ser su propio legislador, su propio juez, su propio creador de valores. No reacciona contra la moral existente, crea su propia moral. No se indigna contra la injusticia, crea justicia. No explota de rabia contra la realidad, modela la realidad desde su propia visión. Pero cuidado, esto no es una filosofía de la indiferencia o del escapismo. El superhombre no ignora el sufrimiento del mundo, pero responde a ese sufrimiento creando, en lugar de solo reaccionando. Ve el dolor como información, no como injusticia. Ve los obstáculos como oportunidades, no como evidencia de victimización. Ve los desafíos como invitaciones al crecimiento, no como pruebas de que la vida es unfair. Esta transformación de perspectiva es radical y requiere una honestidad brutal contigo mismo. Requiere que examines tus rabias más justificadas y te preguntes, ¿qué estoy creando con esta energía? ¿Estoy construyendo algo nuevo o solo destruyendo algo viejo? ¿Estoy afirmando mi propia visión o solo negando la visión de otros? ¿Estoy expandiendo mi poder real o solo alimentando mi sensación de impotencia? La respuesta a estas preguntas puede ser incómoda, porque la mayoría de nosotros hemos construido nuestras identidades sobre nuestras indignaciones. Nos hemos vuelto adictos a la sensación de superioridad moral que viene con la rabia justificada. Hemos confundido la intensidad emocional con la profundidad espiritual, el ruido con la sustancia, la reacción con la acción. Pero Nietzsche nos ofrece una alternativa, la posibilidad de una vida tan afirmativa, tan creativa, tan poderosa, que no necesite enemigos externos para justificar su existencia. Una vida que cree más de lo que destruye, que construye más de lo que critica, que afirma más de lo que niega. Esta es la diferencia entre el poder real y el miedo disfrazado. El poder real crea, el miedo disfrazado solo reacciona. El poder real construye desde la abundancia interna. El miedo disfrazado ataca desde la carencia interna. El poder real no necesita justificaciones externas, porque se justifica a sí mismo con su capacidad creativa. Cuando realmente entiendes esto, cuando realmente lo integras en tu forma de vivir, algo fundamental cambia en ti. Ya no necesitas que el mundo sea diferente para que puedas ser feliz, porque has desarrollado la capacidad de crear felicidad desde tu propia potencia interna. Ya no necesitas que otros cambien para que puedas realizarte, porque has aprendido a realizarte a través de tu propia creatividad. Ya no necesitas que las injusticias desaparezcan para que puedas sentirte poderoso, porque has desarrollado un poder que no depende de circunstancias externas. Este es el mensaje más radical de Nietzsche. Tu vida puede ser una obra de arte, pero solo si dejas de ser un crítico de arte y te conviertes en un artista. Tu existencia puede ser una afirmación poderosa de los valores que consideras importantes, pero solo si dejas de dedicar tu energía a negar los valores que consideras incorrectos. Tu destino puede ser grandioso, pero solo si dejas de esperar que otros lo hagan grandioso por ti. La rabia que no crea es impotencia disfrazada. La rabia que crea puede ser el combustible de la transformación más profunda. Pero para que tu rabia se convierta en poder creativo, debe dejar de ser reactiva y volverse afirmativa. Debe dejar de ser destructiva y volverse constructiva. Debe dejar de ser dependiente de estímulos externos y volverse autónoma, generada desde tu propia visión de lo que es posible.